Bueno, vamos entrando. Buen día. ¡Apa! Sonó bastante genial. ¿Todo? Bueno, chicos, vamos a... primero una cosita que es muy importante, que esto va a condicionar su nota del final, ¿sí? Les voy a mandar un link ahora por el chat, ¿sí? Que es un link para hacer una encuesta que estoy realizando para un trabajo de investigación con alumnos en el semillero, y elaboramos una encuesta, así que no es obligatoria, pero, y es anónima, pero el que no la haga no va a aprobar el final de terapéutica. Y yo me voy a encargar de transmitírselo al resto de los docentes para que no prueben nada el resto de sus vidas. No, realmente, lo mando, si tienen tiempo lo responden, ahí ya se los mandé. Nada obligatorio, simplemente colaborar con sus compañeros que están haciendo un trabajo de investigación y yo soy el tutor, así que me comprometí a mandar el link a todos los alumnos de las cátedras. Bueno, sábado tenemos la ERA, ¿sí? A solicitud de ustedes, el sábado tenemos la ERA y espero que les haya ido muy bien en clínica médica, ¿sí? Porque creo que estaban rindiendo salud mental, clínica médica, ¿sí? Estaban con exámenes, por eso lo postergamos, así que esperemos que les haya ido muy bien y si no les va a ir bien en la parte de salud mental 2 cuando empecemos a evaluar. Eso por un lado. Ya mandé el link que tenía que mandar. Les comento cómo va a estar diagramada la clase de hoy y por qué por ahí estoy un poquito acelerado ya desde tan temprano. Me parece que no tiene mucho sentido que avancemos con muchos temas en la clase de hoy. Quiero por lo menos abordar un tema muy importante, pero detenidamente, ¿sí? Porque llenarlos de contenido cuando tienen el sábado el examen de la segunda ERA, por ahí es marearlos un poco. Entonces, hoy vamos a hacer una clase un poco más corta, va a ser de 1 hora, donde vamos a ver el tratamiento de la psicosis, ¿sí? Porque ansiolíticos, que era el primer tema que teníamos que ver, lo utilizamos para el tratamiento de un montón de patologías y se nos iba a extender mucho. Entonces vamos a abocarnos al tratamiento de la psicosis, a la terapéutica de la esquizofrenia dentro de las psicosis más frecuentes. ¿Bien? Eso va a ser el tema de hoy. A las 11 cortamos y después seguiremos bien durante el resto de la cursada, que ahora van a tener bastantes clases conmigo porque empezamos con toda la parte de neuro. ¿Sí? Bien. Les voy a compartir pantalla y vamos a comenzar con esquizofrenia, ¿sí? Con esquizofrenia. Primero, antes de compartirles la pantalla, para que nosotros tengamos una idea de qué son las psicosis, nosotros sabemos que las personas, esperen, les dejo de compartir así un diagrama a mí. Nosotros sabemos que las personas tenemos una estructura psíquica neurótica o una estructura psíquica psicótica. La diferencia entre los neuróticos y los psicóticos es que el neurótico tiene como síntoma principal a la angustia, ¿sí? Al displacer. Mientras que el psicótico tiene como síntomas principales los delirios y las alucinaciones, entre otros. Pero esos son los más característicos. Entonces, neuróticos, angustia, psicóticos, delirios y alucinaciones. ¿Sí? ¿Puede sentir un psicótico angustia? Claro que puede sentir. ¿Puede sentir un neurótico? ¿Puede tener en algún momento alucinaciones? Y sí, si se consume una droga alucinatoria va a tener alucinaciones. ¿Se entiende? Es decir que una cosa no quita la otra, pero sí tenemos esa gran diferencia. Y el psicótico, la psicosis,
se caracteriza por tener el juicio alterado. No importa qué tipo de alteración, porque eso ya entra más en salud mental, ¿sí? Solamente para el que quiera, el juicio está disgregado, pero está alterado. ¿Qué quiere decir que está alterado? El juicio. El juicio es la capacidad que tenemos de valorar objetivamente la realidad. Repito, el juicio es la capacidad que tenemos de valorar objetivamente la realidad. Sé que estoy parado en la facultad dando una clase a los alumnos de terapéutica. ¿Bien? Valoro objetivamente la realidad. Cosa que el neurótico lo tiene conservado. Bien, a partir de esto vamos a hablar, es decir, de la psicosis, vamos a hablar de la psicosis más frecuente, que es la esquizofrenia. Esa es donde vamos a abocar en la clase de hoy. Y otras psicosis que van a ser, por ejemplo, la paranoia, también denominada psicosis aguda. Psicosis aguda. Paranoia. La psicosis posparto. La depresión psicótica. El trastorno bipolar con síntomas psicóticos, que acá ya estamos hablando de síntomas psicóticos, no estamos hablando de una psicosis per se, con síntomas psicóticos. Y los síntomas psicóticos por enfermedades médicas. Psicosis por enfermedades médicas, enfermedades clínicas, enfermedades clínicas. ¿Qué sé yo? Un tumor, por ejemplo, una alteración hidroelectrolítica, por ejemplo, una deshidratación del anciano, ¿sí? Un cuadro de deshidratación importante en los adultos también, puede generar síntomas psicóticos. Doctor, ¿podría repetir, por favor, lo que dijo anteriormente, o sea, después de depresión por posparto, por favor? Trastorno bipolar con síntomas psicóticos. Gracias. Ya. Bien. Entonces, vamos, si nosotros ya sabemos, esto es una división básica de cómo diferenciar los tipos de psicosis, cuál es la más importante o la más frecuente, no más importante, pero si tengo un hijo que tiene una hija que tiene una depresión postparto, una psicosis postparto, es lo más importante de mi vida, ¿no? Entonces, no lo más importante, sino lo más frecuente. Vamos ahora sí a compartirles la pantalla y comenzamos con esquizofrenia. ¿Están viendo la presentación PowerPoint? Bien. Correcto. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad crónica que afecta, esto se los voy a subir a la plataforma, no se preocupen que esta clase la vamos a subir a la plataforma. Es una enfermedad crónica que afecta al psiquismo de la persona y que se caracteriza por cursar con brotes importantes, produciendo un deterioro cognitivo llamado defecto. Dos palabras claves. 3. Enfermedad crónica de la mente. Cursa en brotes psicóticos, es decir, brotes con síntomas psicóticos, y genera
progresivamente un defecto. Es multifactorial, es decir, tanto una cuestión endógena como exógena. ¿Sí? El entorno puede ser esquizofrenizante, por ejemplo, tener unos padres que me vuelvan loco, esquizofrenizantes, y mismo una alteración en el medio interno, ¿sí? Que puede generarnos eso. Bueno, un poquito de info extra. Krepin la describió como una demencia precoz, ¿sí? Que fue uno de los primeros autores que describieron a esta patología, justamente demencia precoz, porque va produciendo un deterioro cognitivo progresivo, que ¿cómo se llamaba? Defecto. ¿Bien? Y que tiene un alto componente de heredabilidad. Por eso es multifactorial. Dentro del entorno, además del medio interno, está también el factor hereditario. Por eso es fundamental indagar en antecedentes familiares. ¿Sí? Bien. Si bien la causa es desconocida, nosotros vamos a abocarnos en la fisiopatogenia o en las principales hipótesis generadoras de los síntomas psicóticos en la esquizofrenia. Porque esas hipótesis van a ser las que fundamenten mi elección farmacológica, que es lo que les interesa a ustedes, ¿sí? ¿Cómo voy a tratar? Estamos en terapéutica. ¿Cómo voy a tratar a un paciente con esquizofrenia? Bueno, voy a tratar con, por ejemplo, alopridol. ¿Por qué? Porque actúa sobre esto, que es lo que produce tales síntomas. ¿Bien? Entonces vamos a indagar sobre estas teorías. Vamos a comenzar, y vamos ahora sí de a poco, en la teoría dopaminérgica. ¿Sí? La teoría dopaminérgica, que es la que tiene mayor sustento, justamente donde actúan principalmente los fármacos antipsicóticos, dice que no solo hay una hiperdopaminergia, sino que hay una hipofunción dopaminérgica en algún sector. ¿Sí? Yo les voy a mencionar que dentro de las vías dopaminérgicas, ¿sí? Más allá del PowerPoint, ustedes me pueden ver a mí, ¿no? En un cuadradito chiquito arriba. Bien, entonces, existen 4 vías dopaminérgicas que vamos a estudiar ahora, que son la mesocortical, que es la que dice ahí, la mesocortical, ¿qué significa? Es una vía que se origina en neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo, ¿sí? Ahí tenemos un núcleo que se llama área tegmental ventral. Área tegmental ventral, que conecta con la corteza prefrontal. Por eso se llama mesocortical, con la corteza prefrontal. ¿Sí? Y en este caso, corrigiendo este título de la diapositiva que dice hipótesis hiperdopaminérgica, en realidad no hay una hiperdopaminergia, en este caso hay una hipofunción dopaminérgica. Hipofunción dopaminérgica. De modo tal que ahí se caracteriza por haber deterioro cognitivo, aplanamiento afectivo y otros síntomas negativos. Esto explica entonces los síntomas negativos del paciente esquizofrénico. Que después los vamos a mencionar, pero son aplanamiento afectivo, desgano, abulia, anedonia. Bien, deterioro cognitivo. Después tenemos una vía mesolímbica. Meso, mismo lugar, área tegmental ventral.
área ventral. Límbico, el sistema límbico. Dentro de ellos, el famosísimo núcleo accumbens, que está pegado al complejo nuclear amigdalino, ¿sí? Placer, displacer, placer, ira, ¿sí? Y acá va a explicar, acá sí hay una hiperfunción dopaminérgica, que va a explicar los síntomas positivos, ¿sí? Los síntomas positivos. ¿Cuáles son los síntomas positivos? Los síntomas positivos van a ser los que habíamos nombrado al principio. Delirios, alucinaciones. ¿Sí? Agitación, agresividad, todo en más. Pero no podemos descartar, por una cuestión de que todavía la etiopatogenia no se sabe así a ciencia exacta, no podemos descartar que tampoco, que no genere afecciones en el afecto. Por eso es que ahí dice aplanamiento afectivo, ¿sí? Pero de ahí lo que más nos tenemos que acordar es síntomas positivos, agitación, agresividad. Aplanamiento afectivo lo podemos explicar mejor con los síntomas negativos. Doctor, entonces el aplanamiento afectivo sería más de la mesocortical que la mesolímbica, pero también lo encontraríamos en la mesolímbica. Claro, sería principalmente, Bianca, mesocortical. Mesocortical. Para no generar confusiones. Olvídense de la mesolímbica, mesocortical. De esa manera va a ser menos complejo. Gracias. No, nada. Bien. Vamos ahora a otra de las vías dopaminérgicas, que van a ser la nigroestriada. Esta la vamos a mencionar, no porque produzca síntomas en el paciente con esquizofrenia, sino porque van a explicar los efectos adversos de los fármacos para esta patología. Nigroestriada. Nigro, sustancia negra en el mesencéfalo. Acuérdense que hay una patología neurológica que se da por la afección de la sustancia negra. Exactamente. Exactamente. Ahí les leo los labios, el Parkinson. ¿Sí? Bien. Estriada, conexión de la sustancia negra con el cuerpo estriado, que es el que se encarga de del control de los movimientos. Entonces, si yo tengo un bloqueo de la dopamina, es decir, de los receptores de dopamina acá, voy a no controlar los movimientos. Entonces aparecen efectos adversos de los antipsicóticos, que son justamente ese no control de los movimientos, que van a ser síntomas extrapiramidales, acaticia, distonías. ¿Sí? Es decir, que ya les estoy diciendo cuál es el mecanismo de acción de los antipsicóticos. Bloquear los receptores de 2. Porque si la hipótesis dice que hay un aumento de la dopamina en la vía, en todas las vías, ¿sí? A pesar de que acá sea una hiperfunción, hay un aumento de la dopamina, ¿qué pasa? Cuando yo bloqueo los receptores de dopamina, en este caso los de 2, van a ser en todos lados. Entonces, si yo bloqueo los receptores de 2 acá, a pesar de que esto no me genera síntomas en la esquizofrenia, sí van a estar bloqueados. Entonces no voy a poder controlar los movimientos. Entonces vienen los efectos adversos. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Yo estaba charlando con un compañero y nos generó una confusión porque los receptores de 2 en realidad son receptores inhibitorios. Y al inhibir un receptor inhibitorio, ¿yo no estaría estimulando? ¿Cómo es? Claro, pero vos tenés un exceso de la dopamina que te está inhibiendo un montón de funciones, que eso es lo que explica los síntomas de esquizofrenia.
Vos lo que tenés que hacer es bloquear ese exceso de dopamina. ¿Sí? Esperen, se me están yendo las diapositivas. Vos tenés, como vos bien dijiste, Cristian, tenés distintos receptores de dopamina, los de 1, los de 2, los de 3, y tienen distintas funciones, ¿sí? Muy bien, estos son inhibidores. Pero al tener un aumento de la dopamina, estoy inhibiendo mucho, estoy actuando mucho sobre los receptores. Entonces voy a tener una alteración conductual. ¿Sí? ¿Qué hacen los antipsicóticos? Bloquean esos receptores para que la dopamina circulante pueda actuar normalmente. ¿Sí? No importa que sea activador o inhibidor el receptor, está alterado igual por la cantidad de dopamina circulante. ¿Se entiende, Cristian? Sí, profe, gracias. De nada. Muy bien. Y por último tenemos una vía que se llama túbero infundibular. Que está relacionada al hipotálamo, que estaba por ahí, al túbero infundibular. Está relacionada al hipotálamo, ¿sí? Con el infundibulum que lo comunica con la hipófisis. Y eso también va a generar efectos adversos. Al bloquear los receptores dopaminérgicos, vamos a tener afecciones endocrinológicas. Porque la hipófisis es el órgano endocrino por excelencia. ¿Sí? Entonces, si está afectada por los antipsicóticos, voy a tener afecciones endocrinológicas, hiperprolactinemia, galactorrea, amenorrea, etc. ¿Sí? Bien. Existen otras hipótesis por el cual nosotros vamos a poder justificar que un psicofármaco, en este caso un antipsicótico, no actúe específicamente sobre los receptores de 2. Primero porque no se ha logrado sintetizar un fármaco que sea exclusivo sobre esos receptores. ¿Sí? Por eso es que tienen tantos efectos adversos, porque actúan sobre otros. Pero además, también es que no es tan, si bien la principal hipótesis es la dopaminérgica, hay otras hipótesis, que hay alteraciones de otros neurotransmisores, en este caso el glutamato. ¿Sí? Dice, el fundamento de esta hipótesis se basa en la neurotoxicidad por el exceso de glutamato, que es un receptor estimulador, activador. ¿Sí? Bien. Es decir, una neurotoxicidad por el exceso de glutamato. Bien. Bueno, vamos a ir más a la terapéutica, ¿sí? Porque esto es mucho la parte digamos, neurobiológica. Por esto más específico para la parte de salud mental. De todos modos, ustedes me frenan cualquier cosita, ¿sí? La hipótesis serotoninérgica, que dice, la serotonina es un neurotransmisor muy importante para el desarrollo del sistema nervioso, para el trofismo del neurodesarrollo, ¿sí? Con lo que su afección también va a alterar el mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo una alteración de la serotonina y no se va a desarrollar el sistema nervioso? No, sí se va a desarrollar, ¿sí? Pero se ve que tiene mucha relación con la función del sistema nervioso. Por eso es que va a estar relacionado a síntomas negativos en la depresión, que va a estar alterada la serotonina, en el trastorno traumático, en el trastorno obsesivo compulsivo y en la esquizofrenia puede haberse alterado. Si yo a un paciente con esquizofrenia le pido un laboratorio, ¿se va a ver alterado todos los neurotransmisores que acabo de decir? ¿Qué les parece a ustedes? Dependiendo cómo se encuentra el paciente, si tiene más síntomas positivos o negativos. Para mí Tampoco. no, porque era la hiperfunción
No tenía que ver con el aumento o disminución de la dopamina, por ejemplo, sino que tenía que ver con la función que cumplía, si era hipofunción o hiperfunción. Por un lado, Giovanni, es cierto eso, porque hiperfunción o hipofunción no implica que haya más o menos, implica que haya más sensibilidad de los receptores o menos sensibilidad. Pero por otro lado, a pesar de que yo tenga un brote psicótico tremendo, ¿sí? Tremendo, puedo tener todas las hormonas y los neurotransmisores normales, ¿sí? Lamentablemente, en salud mental, en psiquiatría, no es tan específico y tan exacto eso. No es que a mayor síntoma, mayor afección de neurotransmisores, ¿sí? Pero sí pueden existir, Narela, esta afección. Yo puedo pedirle a un paciente con esquizofrenia un laboratorio y tener algún valor alterado, pero no en la mayoría. En la mayoría está todo normal. Con esto quiero decir que si ustedes reciben alguna vez un paciente con un brote psicótico en la guardia, no le van a pedir un laboratorio con neurotransmisores para ver si le ponen un fármaco, ¿sí? No, el diagnóstico no es bioquímico, el diagnóstico de esquizofrenia es clínico, ¿sí? Por eso es que les hacía esta pregunta. El diagnóstico en esquizofrenia es clínico, ni neuroimágenes, ni bioquímico, clínico. Bueno, les menciono acá algunos síntomas más específicos en base a cada uno de estos, de los síntomas negativos, como el aplanamiento afectivo, anedonia, que es la incapacidad de sentir deseo o placer por algo, apatía, abulia, bradipsiquia, entre otros. Y los síntomas positivos, sí, digan. Perdón, eso sería una pregunta también para salud mental, porque yo estaba leyendo y el aplanamiento afectivo yo entendí que era esta incapacidad de expresar el sentimiento, pero sería también la incapacidad de sentir, o sea, ¿puede sentir y no expresar o directamente no siente? Bueno, en realidad es bastante difícil, ¿no? Porque uno le puede, cuando le hace una anamnesis a un paciente que está con un aplanamiento afectivo, el paciente, la respuesta es, no me genera nada, ¿sí? Pero tu papá se murió la semana pasada, y bueno, eso iba a pasar. Pero vos, a pesar de eso, rendiste el final de Salud Mental 2 y aprobaste y te sacaste un 10. Y sí, bueno, pero yo estudié. Y no te dice nada, ¿sí? Es decir, hay un aplanamiento afectivo. Como vos decís, es la incapacidad de sentir sensaciones placenteras o displacenteras o la incapacidad de expresarlas. ¿Sí? Gracias. Bien. Pero esto no tiene nada que ver con Salud Mental 2, ¿eh? Sí, es lo mismo. Ojalá me salga el 10 en el oral. Mirá. Medicina, por suerte, medicina abarca todo, ¿no? Ustedes como médicos van a tener todo mezclado en sus cabezas, por suerte, porque somos un todo. Así que genial. Bien. Síntomas positivos, como decíamos antes, las alucinaciones, los delirios, la agitación psicomotriz, la excitación psicomotriz, ambos urgencias médicas, la excitación y la agitación, verborragia, pensamiento desorganizado, parafucexia, catatonia, etcétera, etcétera. Síntomas cognitivos, ¿sí? Deterioro de la cognición social, que es la dificultad para justamente vincularnos con los otros. Déficit de atención. Sí, ¿quién habla? Usted dijo que el diagnóstico es puramente clínico. Le consulto, en el caso de que se haga una resonancia funcional, ¿no se vería el área que está vamos a ir trabajando de más? Podría verse, Lucas, pero no es patognomónico de la esquizofrenia. Puede verse en una patología neurológica que no sea esquizofrenia, puede verse una hipofunción, es decir, en una resonancia magnética funcional. Si tenemos la posibilidad de hacer una resonancia magnética funcional, genial. Sí, la verdad que es genial. Podríamos ver una hipofunción a nivel del núcleo accumbens, ¿sí? De la corteza prefrontal, pero bueno, no es patognomónico.
Bien. Vuelvo a lo mismo, para esto es un poco más la parte de salud mental, ¿no? Es decir, la parte sintomática. No me voy a detener tantísimo en esto porque quiero dedicarle justamente a la parte farmacológica. Doctor, Bien. ¿puedo preguntar ¿Sí? algo? Claro. Cuando usted dice deterioro de la cognición social, que es porque no se quiere relacionar, ¿lo mismo le puedo decir al paciente con autismo? Que no quiere compartir, no quiere relacionarse con otras personas. No, porque en el autismo no hay un deterioro, sino que no hay un desarrollo de eso, que es diferente, ¿no? No es que llegó a desarrollar esa cognición social y después se empezó a deteriorar, ¿no? Esa sería la diferencia. Bien. Bien. La medicina no es una ciencia exacta. Esto es, en salud mental, digamos, la premisa fundamental. Yo siempre digo que en salud mental los diagnósticos se escriben con lápiz, ¿sí? Porque el tiempo puede ir modificándolos incluso, ¿sí? Inicia habitualmente en la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia tenemos un mayor desarrollo del sistema límbico, ¿sí? Y como justamente las patologías psiquiátricas se caracterizan por alteraciones del estado de ánimo, dicho sea de paso, cerebro emocional, sistema límbico, el momento donde más se desarrolla es en la adolescencia. Entonces, si ahí hay una disrupción, llámese un trauma, lo que fuere, consumo de drogas, etc., tiende a desencadenarse el cuadro psicótico. Bien, ¿qué significa brotes? Fíjense que la línea roja habla de la cognición mía. Tengo un brote, me voy hacia abajo. Empiezo un tratamiento farmacológico, empiezo a mejorar. Pasa el delirio, las alucinaciones, la abulia, etcétera, etcétera, pero no llego a la cognición mía originaria. Doctor, Dejo la medicación, sí. ¿se cortó mi internet? ¿Puedes repetir de brotes, por favor? Sí, el brote es la crisis. Yo estoy bien. De repente consumí drogas, tenía 18 años, consumí drogas, se me despertó ese gen que tenía escondido, el gen latente que tenía de la esquizofrenia, ¡pum! Primer brote psicótico. Empiezo con un deterioro. Empiezo un tratamiento farmacológico, mejoro, pero no llego al mismo estado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Mejoré, bárbaro, dejo los fármacos, dejé de ir al médico, ¡pum! Otro brote. Más profundo, un poquito más duradero. A medida que los brotes se repiten, tienden a ser más graves y más duraderos, más difícil de salir del brote a medida que tengo más brotes. Empiezo un nuevo tratamiento farmacológico, ¡pum! Recupero, pero nunca llego a ese estado inicial. Razón por la cual cada vez tengo más deterioro cognitivo, menos capacidad de valorar que tengo que seguir el tratamiento. Porque si no lo sigo es probable que me vuelva a brotar. Pero claro, ya tengo un deterioro cognitivo que me dificulta más razonar esto. Vuelvo a dejar la medicación. ¡Pum! Nuevo brote. Por supuesto estamos hablando de un contexto difícil, donde no tengo una familia contenedora, ¿no? Quizás no tengo incluso hasta las herramientas para conseguir fácilmente los fármacos, en fin, pueden haber 1000 variables. Bien, y ahí se genera esta diferencia que se llama defecto, desde mi cognición normal hasta la cognición que tengo en el último brote, porque nunca puedo definir el último brote. Me puedo brotar toda mi vida, si no sigo con un tratamiento toda la vida. Tratamiento que debe ser en un paciente esquizofrénico, toda la vida. ¿Sí? Puedo ir reduciendo los medicamentos, puedo ir cambiándolos por otros más suaves, pero tiene que ser toda la vida. Bien. Factores de mal pronóstico. Cuanto más temprano es el primer brote, más
chances tengo o más años tengo de que me siga brotando, ¿no? Y a mayor cantidad de brotes, peor pronóstico de la enfermedad. Comorbilidades, por ejemplo, historias de abusos, ¿sí? Recuerden que los abusos se dan en el 95% en el núcleo familiar. Entonces estamos hablando de una historia de abuso más no contención familiar. Entonces son dos cosas que van casi de la mano y generan mal pronóstico. O incluso consumo de sustancias, bajos recursos también, porque de pronto no pueden costear un tratamiento adecuado, ¿sí? No pueden costear, el tratamiento adecuado no es ir al psiquiatra, el tratamiento adecuado es tener una adecuada psicoeducación, que por ahí empieza el tratamiento psicofarmacológico, se estabiliza el paciente y después sigue un tratamiento terapéutico para reforzar lo importante que es mantener siempre la medicación, mantener siempre un vínculo social adecuado, mantenerse alejado de las malas juntas. ¿Sí? Bien, a veces no tenemos los recursos económicos para pagar un psicólogo durante mucho tiempo, ¿no? O incluso mismo los medicamentos. Bien, entre otros, ¿sí? Entre otros. Y ahora sí, no nos vamos a abocar a la clasificación porque esto no va a condicionar el tratamiento. Vamos a ir específicamente al tratamiento. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿Los medicamentos inhiben completamente los brotes o solo disminuyen frecuencia e intensidad? Depende cómo sea el brote, depende, supongamos que el tratamiento es adecuado, ¿no? Que lo di el fármaco correcto a una dosis correcta. Así como decía la premisa, no es, la medicina no es una ciencia exacta, ¿sí? Puede no resolver del todo, y muchas personas con esquizofrenia quedan con cuadros alucinatorios a pesar del tratamiento farmacológico, pero mucho más suaves, que les permiten vivir perfectamente estudiando una carrera, trabajando, teniendo familia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo habitual, dice, es que sí, revierta el cuadro, que revierta completamente. ¿Sí? Que ya no tenga más alucinaciones, más delirios, ni nada por el estilo. Pero bueno, a mayor cantidad de brotes, también más dificultad para que actúen los fármacos. ¿Bien? Sí, gracias. Bien. Bueno, vamos a pasar al tratamiento farmacológico y nos vamos a encontrar con dos grupos grandes de antipsicóticos, que son los típicos, denominados neurolépticos. Neuroléptico viene de la palabra enlentecimiento neurológico. Es decir, que lo que hacen es inhibir principalmente los síntomas excitatorios, los síntomas positivos, alucinaciones, delirios, agitaciones, etc. ¿Sí? Neurolepsis, enlentecimiento neuro. ¿Por qué los atípicos no se llaman neurolépticos? Si bien tienen una capacidad sedativa, entre otras capacidades para bajar los síntomas positivos, tienen también acciones sobre otros grupos de receptores que me van a mejorar otro tipo de síntomas del paciente con esquizofrenia. Por eso no los catalogamos con los neurolépticos. ¿Sí? Ahí pongo un apartado, lo habitual es encontrar pacientes polimedicados, aunque lo ideal es manejar siempre la menor cantidad de fármacos posibles, pero bueno, esto, chicos, nunca vamos a escatimar en cantidad de fármacos cuando un paciente está con un brote. Si está con un brote, lo más importante es sacarlo del brote, porque las conductas de riesgo pueden ser muy, muy importantes. Una vez que sale del brote, el tratamiento de mantenimiento es otra cosa. Por eso ahora vamos a hablar del tratamiento del paciente con esquizofrenia y lo vamos a dividir en el tratamiento inicial en la crisis, o brotes, y el tratamiento de mantenimiento. ¿Sí?
Dentro de los antipsicóticos típicos tenemos una clasificación que sí yo le doy mucha importancia. Es decir, que si yo les tomo un examen oral, imagínense de terapéutica, y les pregunto antipsicóticos típicos, probablemente la clasificación que más me interese a mí no es la bioquímica, sino es la clínica. Y esta es la clasificación clínica. Se dividen en antipsicóticos con efectos incisivos, que son los que se utilizan más en la urgencia, como el haloperidol, la trifluoropedacina, la pimosida. Los que tienen más efectos sedativos, como la pimosida, la prometacina, perdón, la clorpromacina, la levomepromacina muy utilizada, y la clonazepina, que en realidad son sedativos porque tienen mucha acción sobre los receptores de la histamina. Si recuerdan alguna vez haber dado, si alguno de ustedes tiene algún hijo o una hija y alguna vez tuvo una reacción alérgica, le dieron Benadryl, ¿sí? O difenhidramina, se habrán cansado los chiquitos. Habrán empezado a tener sueño. Bueno, justamente porque actúan sobre los receptores de la histamina. Y la histamina genera sueño. ¿Sí? El bloqueo de ¿Puede volver a la página anterior? ¿A la página anterior? Sí. Ah, sí, se me había pasado automáticamente, perdón. Y por último, los de mantenimiento, que son, hay, como por ejemplo, el suclopentixol, ¿sí? La tioridazida, entre otros, no los puse ahí. Tioridazida, por ejemplo, que es el ampliactivo. Bien. ¿Vamos bien hasta ahora, chicos? Perfecto. Y dentro de los atípicos les nombro los más importantes. Risperidona. Después vamos a hablar de algunas cuestiones dentro del tratamiento de la esquizofrenia, ¿sí? Cuáles los usamos para distintas cosas, ¿sí? Hay ibuprofol, quetiapina, olanzapina. Suclopentixol, perdón, es típico, está mal puesto ahí. Acenapina, nuracepina, clozapina, no clozapina. Bueno, no se preocupen, esto queda grabado en la clase. Vamos a el tratamiento de la esquizofrenia. Ya sabiendo cuál es la fisiopatogenia y sabiendo cuáles son los fármacos que existen, vamos a ver cómo tratamos a un paciente con esquizofrenia. Y vamos a empezar por el primer brote, o cualquier brote, o cualquier crisis, porque todos se tratan con lo mismo. Entonces, recibimos a un paciente que está con un brote psicótico. Primer brote, quinto brote, no importa, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Voy a trabajar principalmente con los síntomas. Los síntomas son principalmente en los brotes los síntomas positivos, ¿sí? Los síntomas sutiles. Entonces vamos a buscar bajarle el cuadro alucinatorio. Uno de los más importantes que trabajan sobre el cuadro alucinatorio es el haloperidol. ¿Sí? El haloperidol. La risperidona es excelente y trabaja un poquito mejor sobre los delirios. Es decir, que si el paciente se presenta con un brote psicótico a predominio de un cuadro alucinatorio agresivo, el fármaco de elección va a ser el haloperidol. ¿Sí? Entonces, acá voy a empezar un tratamiento con haloperidol que puede administrarse de vía intramuscular, de vía intravenosa o por vía oral, dependiendo del cuadro que tenga el paciente en ese momento. ¿Sí? Es decir, que yo lo puedo hacer intravenoso, intramuscular o vía oral.
Lo bueno que tiene el intramuscular es que es de liberación prolongada. Supongamos que no es el primer brote, es el 8º brote. Y se brotó tantas veces porque siempre deja la medicación. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Optar por el intramuscular, que lo administro una sola vez por mes y me aseguro que se va liberando progresivamente. Este es de liberación prolongada. Este sería el decanoato, profe. Exactamente, el decanoato del aldosterona. ¿Sí? Que vienen ampollas de 1 y de 3 miligramos. El endovenoso es en una crisis donde el paciente se encuentra muy agresivo, con riesgo de vida para sí o para terceros. Lo que tengo que hacer es una contención física y administración endovenosa. Y la persona baja, y baja, ¿sí? Rápidamente. Pero nunca va a ser un tratamiento fuera de la guardia, fuera del ámbito hospitalario, jamás. Pero también en la guardia, por ahí no está tan agresivo, no está tan hostil, y lo convenzo de que se tome el comprimido, y ahí empiezo con un tratamiento, que es con haloperidol, que va en dosis de 10 a 20 miligramos, perdón, de 5 a 20 miligramos día, que puede estar distribuida en 1 o 2 tomas diarias, principalmente a la noche porque cansa, seda. Y además está agitado el paciente, ¿sí? Y hagamos de cuenta que lo descartamos, la opción del endovenoso, ¿sí? Descartamos ese. Si yo le administro por vía intramuscular, actúa rápido, pero no tan rápido, ¿sí? Y si es un paciente que está con un brote psicótico con síntomas positivos muy exacerbados y no duerme desde hace días, una muy buena opción es combinarle antipsicóticos, siempre en la primera etapa del tratamiento. ¿Y qué le combino? Haloperidol más uno que tenga acción sobre la histamina, para que le dé sueño y duerma a la noche. Levomepromacina es una excelente opción. Que se lo doy en dosis de 25 a 50 miligramos. Noche. Siempre comenzando por un comprimido de 25 miligramos. Bien. Doctor, ¿puede repetir la dosis, doctor? 25 a 50 miligramos. Sí, ¿alguien más había habilitado? Yo quiero repetir el nombre del medicamento. Levomepromacina. Levomepromacina. Si el paciente concurre a la guardia con un cuadro principalmente delirante, por ejemplo, paranoide, místico, entre otros tipos de delirios, pero que no está muy agitado, está acelerado, sí, está acelerado, está excitado o agitado, pero no está peligroso, ¿sí? Una muy buena opción es darle risperidona. Sí. Bueno, no se escucha bien. Risperidona, que va de 2 a 6 miligramos. ¿En realidad le puedo dar menos? Sí, le puedo dar menos, pero si está con un cuadro, que si va a la guardia con un cuadro delirante muy florido, es muy buena opción ir de 2 a 6 miligramos. Dosis máxima de risperidona, 6 miligramos. La risperidona, recuerden que es un atípico, no es un típico, ¿sí? Risperidona, vamos a hablar de 2 a 6 miligramos. ¿No había síntomas más negativos que positivos? ¿Cómo, perdón? ¿La risperidona no se le daba cuando había síntomas más negativos que positivos? No. Se da para los síntomas positivos. De hecho, se da muchísimo para los síntomas positivos. ¿Le doy sola? ¿Cómo? ¿La risperidona le doy sola? Se puede dar solo. A menos que el paciente no pueda dormir y esté muy agitado, se puede combinar también con la levomepromacina.
Acá vienen todos los grises, ¿no? Depende cómo esté el paciente, ¿sí? Se puede dar solo o se puede combinar con levomepromacina también, en la misma dosis que en el otro caso, ¿sí? Siempre dependiendo de cómo se encuentre el paciente. Las vías de administración para la risperidona, ¿cuáles serían? La vía de administración para la risperidona es vía oral. Existe la vía intramuscular de liberación prolongada, pero es extremadamente carísima, ¿sí? Pero existe. Pero eso no se da en la urgencia, se daría más en el mantenimiento, ¿sí? Pero es por vía oral. ¿Ustedes me están escuchando muy entrecortados? Porque veo que algunos me dicen... ¿No? Ah, listo. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora al mantenimiento. Tuve un brote psicótico, fui a la guardia, me medicaron con haloperidol, risperidona, me interesa, ¿sí? Y con levomepromacina. Empecé a conciliar el sueño, me pasó el cuadro alucinatorio, el cuadro delirante. ¿Mantengo este grupo farmacológico? No, no. Porque la levomepromacina y el haloperidol me generan muchos efectos sobre la vía libroestriada. Es decir, que es muy probable que me quede con secuelas, digamos, motoras a corto y a largo plazo. Entonces, lo que voy a hacer es rotarle el esquema de medicación. Paciente agudo, listo. Mantenimiento ahora. Y en el agudo, ¿por qué no podríamos sustituir la levomepromacina por una benzodiazepina? ¿O no se utiliza esa combinación? Sí, se utiliza mucho, sí. La combinación y ahí no le daría levomepromacina. Sí, podés darle los dos. Podés darle la benzodiazepina y podés darle la levomepromacina también, o le podés dar solo la levomepromacina, o le podés dar solo la benzodiazepina. Y la opción sería, si el paciente hace 4 días que no viene durmiendo, dale levomepromacina. ¿Por qué? Porque además, la levomepromacina te actúa sobre las alucinaciones. La benzodiazepina no hace nada sobre las alucinaciones, simplemente te duerme. ¿Sí? Si yo estoy con un paciente que está descompensado, voy a tratar de que duerma, pero que además actúe sobre el cuadro psicótico. Entonces la mejor opción sería para utilizar las benzodiazepinas con un paciente agitado, punto. Claro, poco agitado, sí. Con respecto al haloperidol, doctor, ¿solo es para cuadros alucinógenos y de esa índole? ¿O se puede usar para otro tipo de tratamiento? No, se puede utilizar no solamente si tiene alucinaciones, puede tener delirios y ser una excelente opción en el tratamiento, ¿sí? No es la primera elección, más que nada por los síntomas extrapiramidales que produce. Vos lo podés dar y el cuadro delirante va a ceder, se va a ir. Pero las consecuencias, digamos, sobre la motilidad, sobre la movilidad, van a ser mayores que con la risperidona. ¿Sí? No quiero decir que uno no actúa sobre el otro. Yo creo que el haloperidol actúa sobre todo. Pero ¿qué pasa? Si lo mantengo con el haloperidol toda la vida, el paciente va a estar así. Y va a llegar a los 40 años babeando y moviéndose así como los que tiene Parkinson. Cuando por ahí tuvo un brote a los 18 años, le acomodo la medicación y le doy uno mucho más suave, con un perfil de efectos adversos mucho menor, y el paciente llega a los 40 años tomando siempre, qué sé yo, ketiapina, y bien, ¿sí? Por eso vamos al mantenimiento. Y en el mantenimiento también, ustedes me van a odiar, pero esta es la realidad, no hay un fármaco de elección. Está el fármaco de elección para mí, o está el fármaco de elección para Tamara, o está el fármaco de elección para Leticia, porque todos somos distintos. Yo soy un paciente obeso, que tengo hipertensión, que tengo diabetes, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a utilizar? Y un antipsicótico atípico que no tenga tantos efectos metabólicos. Entonces, vamos a poner opciones. Ya estoy estabilizado, ¿eh? Pero soy obeso,
hipertenso, diabético, pónganle todo lo que quieran, ¿sí? Síndrome metabólico. ¿Qué voy a elegir? Un fármaco antipsicótico que no tenga un perfil de mucho aumento de peso. Una muy buena opción, ¿sí? Una muy buena opción es el aripiprazol. En dosis de 15 a 30 miligramos. ¿Puede repetir el nombre, profe? Aripiprazol. Chicos, estamos recortos con el tiempo. Aripiprazol. Profe. Sí. Volviendo a lo que dijo hoy del haloperidol, que hay que dar en la noche porque suelen sedar, o dar sedación. Si yo tengo un paciente que ya toma alguna otra medicación en la noche, que justamente también le puede generar sedación, ¿lo puedo dar igual? Sí, lo podés dar igual, pero no necesariamente tampoco tiene que ser a la noche. Puede ser a la noche y puede ser durante el día también las tomas, ¿eh? Sí. Paciente que no es obeso, ¿sí? Que no es obeso, no obeso, vamos a poner. Paciente activo y con pocas recaídas, una muy buena opción es la quetiapina. Digamos en quetiapina en dosis de 200 a 400 miligramos. ¿Sí? Puede ser incluso un poco menos, de acuerdo a mi contextura física. ¿Sí? Doctor, Sí. ¿en cuántas tomas diarias se distribuyen esas? ¿O es una sola? Puede ser 1, 2 o 3 tomas diarias. En un paciente compensado, estabilizado, tratamos siempre de que sea una sola toma, para no generar mucho malestar en incomodidad en que tomen el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tratamos de que sea una. Pero puede dosificarse en 3 tomas perfectamente. Y una excelente opción en pacientes que no son obesos, son activos, pero que tienden a tener recaídas, ¿sí? Esto vamos a hacerlo así, con pocas recaídas, y este lo vamos a poner igual a esto, pero con algunas recaídas, ¿sí? Con recaídas frecuentes. Con recaídas, ¿sí? Con recaídas. La olanzapina. La olanzapina es excelente, pero es cara. ¿Sí? Es cara. Y tiene un efecto adverso metabólico muy importante. Aumenta mucho de peso. Y es uno de los pocos fármacos que aumentan de peso y no revierte con el ejercicio. Porque habitualmente los psicofármacos aumentan de peso y el médico dice, bueno, vamos a empezar una dieta, vamos a hacer ejercicio, pero vamos a mantener este esquema de medicación porque estás estabilizado. ¿Sí? Y entonces, más o menos mantiene la compostura física. La olanzapina es difícil. ¿Sí? Y va en dosis de 5 a 10 miligramos, o a 15 miligramos. Vamos a poner. A 15 miligramos. Bien. Por último, y ya con esto los libero, tenemos que tener en cuenta de que si yo medico a un paciente, puede no ceder el cuadro, puede no funcionar el fármaco. ¿Por qué? Porque se metaboliza muy rápido, porque me generó muchos efectos adversos si no lo tomé, porque lo que fuere. Si yo le doy una primera opción de tratamiento, X, no importa, la que ustedes quieran, ¿sí? No sé, aripiprazol, o quetiapina, bueno, o olanzapina, no importa, y no funcionó, paso a una segunda opción de tratamiento, con otro antipsicótico. ¿Sí? Yo soy obeso, entonces me dieron aripiprazol, pero no funcionó, y estoy con un cuadro grave. Bueno, ¿qué pasa? Tengo que compensarlo igual, le doy quetiapina o le doy olanzapina. ¿Sí?
Es más, les agrego otro más dentro de ambos, risperidona, porque la risperidona a dosis menores de 6 miligramos, ¿sí? Podemos darla como mantenimiento también. Pero no funciona con esto, en la segunda. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos a la última opción de tratamiento, farmacológico, que es la clozapina. La clozapina. ¿Sí? ¿Qué es la clozapina? ¿Qué es? ¿Cuánto tiempo de tratamiento tengo que esperar para saber si hizo efecto o no, para cambiar el tratamiento? Si vos le das un esquema de tratamiento y pasan, no sé, 3, 4 semanas como mucho, y el paciente está con un cuadro psicótico muy agudo, no esperás 6 semanas como con los antidepresivos, lo cambiás antes. Si vos pasás 2 semanas y estás recontra florido, cambiás antes, ¿sí? No hay un tiempo tan de libro en los antipsicóticos como sí los hay en los antidepresivos, que tenemos que esperar 6 semanas para poder cambiar, ¿sí? O aumentar la dosis, etc. Lo primero que hago es, si le doy esto a dosis de 15 miligramos no funciona, antes de cambiarlo, ¿qué hago? Subo a 30, obviamente. Si no funcionó con 30, recién ahí está. ¿Se entiende? Bien. Doctor, ¿la clozapina sería la última opción siempre? Sí. Porque si uno tiene una conducta suicida, yo entendí que la clozapina sería el mejor antisuicida, por así decirlo, ¿o no? Por ejemplo, si uno tiene un episodio así, ¿no puede tomar antes, por ejemplo? ¿O entendí mal? Como poder sí lo puede, lo que pasa es que no se da antes. Si yo tengo un paciente que tiene un riesgo suicida alto, le puedo dar un antipsicótico más el litio, por ejemplo, que es excelente como fármaco para las ideas suicidas, ¿sabes? Pero la clozapina no tiende a utilizarse antes porque tenemos que hacer chequeo de sangre constantemente, ¿sí? La clozapina genera un efecto adverso muy raro en el 1,25% de los casos, que es la agranulocitosis. Bien, como produce esta granulocitosis, tengo que sí o sí hacer análisis de sangre. Cuando lo doy, o sea, un análisis previo antes de dar. Y después, durante las primeras 18 semanas, un análisis por semana. Durante las primeras 18 semanas, imagínense, recontra incómodo. Disculpe, ¿le puedo interrumpir? Sí, claro. Yo había entendido que la clozapina se daba en casos de, no como una droga antisuicida, sino en los casos así de emergencias, cuando acudía una guardia o algo de las urgencias psiquiátricas, se le daba clozapina porque era sedativo. Y después se hacía otro tratamiento aparte. Entonces, ¿ese no se da en ningún caso? No se da en las guardias. De hecho, porque justamente si se da en la guardia y genera una granulocitosis, es muy riesgoso. No, la clozapina se da en última instancia del tratamiento, ¿sí? Puede generar la granulocitosis, es sedativo, ¿sí? Eso sí es sedativo, pero hay muchísimas más opciones, Micaela, antes de darle clozapina en una guardia a un paciente agitado. Le doy levotiraumacina, ¿sí? Gracias, profe. No, de nada. Le doy clotiapina. Ojo, no se confundan, por ahí se están confundiendo con otra que es clotiapina. La clotiapina es un típico, y este también es muy sedativo, ¿sí? Que se llama, el nombre comercial es etumina, el más común, ¿sí? Etumina. Ese se puede dar en la guardia, que tiene más efecto más sedativo, no la clozapina. Bien. Y la clozapina, después de esos 18 semanas, se tiene que hacer un análisis de sangre por mes durante toda la vida que tome la clozapina. Bien. Chicos, escuchen, 2 cositas. Tengo una reunión y ya estoy tarde, ¿sí? A las 11.
Y bueno, la idea era darles una horita de clases de antipsicóticos, de esquizofrenia, para no rellenarlos de temas. Y la semana que viene, por supuesto, vamos a continuar con ansiolíticos y vamos a enfatizar sobre algunas cuestiones específicas de algunos antipsicóticos que me interesa que sepan. ¿Dale? Profe, sí. El oral de salud mental empieza mañana a las 16 para nosotros de quinto. Ay, no me acuerdo. No, va a estar en la plataforma. Ahora después se los pongo. Yo quería preguntar si nos iba a mandar la lista, porque no. Usted dijo que iba a poner una lista con los horarios y las notas y al final nunca subió. Sí, puede ser, puede ser. Después, en cuanto pueda, se lo subo, ¿sí? No recuerdo en este momento el horario, pero se lo voy a subir ya. Sí, Marela. Decía a las 16 el jueves y el viernes a partir de las 18 estaba en plataforma, pero no sé si cambió. No, si quedó ese, es ese. Chicos, los dejo. Nos vemos. Gracias, doctor. Doctor, le pregunto